Muy buenas tardes, Daniel. Sí, hace algunos minutos el Juzgado de Garantía de Cañete acaba de determinar esta orden de detención para el alcalde de Renaico. Estamos hablando de Juan Carlos Reinao Marileo, quien el día de ayer fue formalizado por los delitos de abuso sexual, también por delitos de violación. En total serían 6 los delitos que se le están imputando, cometidos contra 5 víctimas, 5 mujeres de la comuna de Renaico, y que habrían sido realizados en distintas comunas, tanto en la Araucanía como también en la región del Biobío, y es por eso que se le realiza allí finalmente la imputación de cargos con esta audiencia realizada el día de ayer. Fueron 3 jornadas que partieron el día martes, continuaron el jueves y ayer finalmente el tribunal terminó de escuchar los alegatos de la parte querellante, de la Fiscalía y también de la defensa de Reinao. Se decretó esta medida cautelar, que es la más gravosa del Código Penal, para Juan Carlos Reinao. Él se debería haber presentado a eso de las 21:40 de ayer en la cárcel de Traillén, pero eso no ocurrió. Así fue informado por las autoridades. Nuestro colega Ignacio Beltrán estuvo allí durante toda la jornada de ayer también esperando la llegada del edil hasta ese recinto penitenciario. Eso no pasó y luego se decreta, entonces se emite esta orden de detención por parte del Juzgado de Garantía contra el actual alcalde de Renaico, Juan Carlos Reinao. La situación ahora de él es de prófugo de la justicia. Se ha derivado esta investigación a la Policía de Investigaciones, puntualmente a la Brigada de Delitos Sexuales de Los Ángeles. Ellos están a cargo de dar con el paradero de Reinao, de detenerlo y obviamente hacer que él cumpla en un recinto penitenciario esta medida cautelar. Estamos hablando de la prisión preventiva, que por lo menos debería durar unos 4 meses, que es el plazo que se dio el día de ayer para la investigación. Tuvimos palabras ayer inmediatamente luego de terminada esta audiencia por parte del Cernamej acá en la Araucanía, quienes valoraron el resultado de esta audiencia, principalmente porque aquí se escuchó a las víctimas, según dicen. Pasemos a revisar, Daniel, parte de lo mencionado por la entidad. Creemos que esta es una buena señal del sistema de justicia para cuando las mujeres denuncian y establece la certeza de un proceso justo, una adecuada cautela de su protección, cualquiera sea la persona a la que han denunciado. Bueno, el enfoque de género acá es más importante que nunca. Hay que considerar, para quienes se están viendo ahora y quizás no ubican este caso, estamos hablando de un alcalde que está formalizado por delitos sexuales en contra de 5 mujeres. Entiendo, Diego, ahí tú nos puedes dar más detalles respecto de lo que se imputa, pero entiendo que 2 de estas mujeres habrían sido menores de edad cuando fueron víctimas de estos delitos. Eso es un tema, el tema de cuáles son los antecedentes que hay, qué es lo que se imputa. No solo eso... Dale. Sí, y no solo eso, Daniel, bueno, aparte de que eran menores de edad, una de ellas tenía 16 años en ese minuto y queda con un embarazo que luego, aquí también es uno de los delitos que se le imputa, que es el aborto inducido. Se le pide a ella que aborte este bebé. Es materia, obviamente, de investigación. Fue presentado el día de ayer en esta audiencia de formalización. Pero eso es lo que acusa a la víctima, es parte de los antecedentes que ella presentó también a la Fiscalía, quienes mostraron el día de ayer algunas evidencias, incluso de pasajes de avión que habría ocupado la víctima porque tuvo que realizar este aborto en el extranjero. Bueno, las declaraciones ahora de la magistrado de Cañete, quien nos confirma esta orden de detención contra Reinao, que se fue derivada durante el transcurso de esta mañana. La Policía de Investigaciones está tras sus pasos para que pueda cumplir entonces esta prisión preventiva. Esto porque el tribunal decretó finalmente que era un peligro para la sociedad porque habían 5 víctimas. Pasemos a revisar parte de lo mencionado por la magistrado del Juzgado de Garantía de Cañete, quienes son los que finalmente dictan esta resolución de la prisión preventiva. Estableció la medida cautelar respecto del imputado Juan Carlos Reinao Marileo por distintos hechos constitutivos de delito de violación, abuso sexual y aborto. Se debatió la medida cautelar, se notificó personalmente al imputado, quien compareció a través de plataforma Zoom, y se le dio un plazo hasta las 22 horas del día de ayer para presentarse al CDP de Traillén. Unas informaciones, a ver si es que tú nos puedes corroborar también estos datos y explicar otras cosas respecto de este caso.
Estoy viendo que la primera denuncia contra este alcalde habría sido presentada en 2013. Se le acusó de abuso sexual en esa oportunidad hace varios años. Esto fue desestimado en un primer momento por el Juzgado de Garantía de Los Ángeles. Estos después apelaron y se tomó el caso. Pero la primera vez, el 2013, cuando se da la primera luz de alerta, esto fue desestimado. Eso es un antecedente. Y lo otro, ¿cómo funciona esto de que se dice, ok, prisión preventiva para este imputado, pero de manera voluntaria se dice usted tiene que presentarse? ¿Por qué no se le condujo inmediatamente una vez que fue formalizado? ¿Él no estaba presente? Aquí hay una crítica de las víctimas respecto a ese punto. Acusan incluso negligencia por parte del tribunal porque aceptó que el alcalde Juan Carlos Reinado participara de manera telemática. Sabemos que al día de hoy ya la pandemia y los protocolos de pandemia que se tenían en los tribunales no están corriendo. No se sabe por qué se le permite finalmente a Juan Carlos Reinado participar de manera telemática de esta audiencia que había sido agendada hace varios días antes. Se le había notificado que él tendría que asistir presencialmente a Cañete, pero él finalmente a través de su defensa logra participar de manera telemática en la audiencia y es por eso que se le da este plazo de 2 horas para que él de manera voluntaria se dirija hasta ese centro penitenciario que es en este caso el de Traillén, donde finalmente el día de ayer no llega. Se les estuvo esperando allí por parte también de los medios de comunicación, que había expectación respecto a la llegada del alcalde. Todos creían obviamente que iba a llegar, que se iba a presentar porque es una autoridad además que está en ejercicio y que iba a cumplir con lo que dictaminara un tribunal, pero finalmente llamó mucho la atención de que Reinado no se presentara y que al día de hoy esté prófugo de la justicia. Y respecto a esto mismo, Daniel, hay un temor con las víctimas. Durante esta mañana pude conversar con Tamara, una de las 5 víctimas de Juan Carlos Reinado y quien ha denunciado violación por parte del alcalde de Renaico, y ella nos decía que ahora están evaluando presentar algún recurso de protección contra ellas. Están pidiendo de hecho esto formalmente a la Fiscalía a través de sus abogados porque temen obviamente de que Juan Carlos Reinado esté prófugo y que se acerque a sus familias o a ellas, aunque nos decía que la mayoría de las víctimas actualmente no se encuentran en Renaico, esto por temor obviamente a represalias que puedan ocurrir en esa misma comuna. Recordemos que actualmente hasta el día de ayer el alcalde actual en ejercicio de Renaico era Juan Carlos Reinado. Pasemos a escuchar precisamente parte de lo que nos relató durante el transcurso de esta mañana una de las víctimas, quien también nos dio su parecer respecto a esta prisión preventiva para el edil. Fue claramente mucha la espera y eso hace que la decepción hoy sea súper grande, porque nuestra felicidad ayer nos duró 2 horas hasta que nos comentan que Reinado no aparece y no está en ninguna parte. O sea, está prófugo. La encuentro sumamente grave que sea prófugo y todavía el actual alcalde de Renaico. Bueno, acá hay ciertas cuestiones de sentido común, Diego, que claramente no se respetaron. Cuestiones de criterio, si tú quieres, como dicen las propias víctimas, ¿no? Estamos hablando de delitos graves, estamos hablando de delitos sexuales, uno de ellos que terminó con un aborto, como tú nos has comentado, ¿no? Varias víctimas, de una persona que tiene además muchos medios para eventualmente poder escaparse si quisiera, ¿no? Por lo tanto, si se sabe el tipo de delito, si se sabe que está siendo formalizado por ese tipo de delitos, si se considera que es un peligro para la sociedad y por eso se da la medida cautelar más gravosa, que es la prisión preventiva, ¿cómo se acepta que no vaya a la formalización y que todo esto sea de manera telemática? Es decir, que puede estar en China asistiendo a esto y eventualmente es 2 más 2. En el fondo podría escaparse si así lo quisiera, teniendo todos los recursos que tiene a disposición. No se entiende esa decisión. Bueno, ahora también se cree, Daniel, que puede estar en Contulmo. Recordemos que su ciudad de origen, su comuna de origen más bien, es Contulmo, en una comunidad rural de ese sector. Ya. Se cree incluso que puede estar allí. Será trabajo, obviamente, de la Policía de Investigaciones, quienes están a cargo de poder encontrarlo y detenerlo finalmente. Aquí no hay una notificación para que se presente de manera voluntaria. Aquí ya derechamente hay una orden de detención contra el alcalde Juan Carlos Reinado, quien se encuentra prófugo de la justicia en este minuto. Es algo, obviamente, una diligencia que se está realizando en este minuto. Se nos ha dicho que se nos informará, obviamente, en qué deriva estas diligencias que están en curso, están en desarrollo. Por ahora lo que se sabe es que Juan Carlos Reinado sigue prófugo de la justicia, no se sabe nada de él. Y obviamente se está realizando esta investigación por parte de la PDI de Los Ángeles, quienes están a cargo de poder dar
con el paradero de Juan Carlos Reinao. Nosotros vamos a seguir muy atentos a aquello porque, como decías tú al principio, es casi de película lo que aquí está ocurriendo. Era impensado que un alcalde en ejercicio finalmente desacatara una orden directa de un tribunal y no se presentara voluntariamente a cumplir su prisión preventiva. Así que vamos a estar también muy atentos, Daniel, respecto a lo que ocurra con el futuro de Juan Carlos Reinao, si se presentará voluntariamente finalmente o va a ser detenido por la Policía de Investigaciones. Y además la rabia, la frustración, Diego, que tienen quienes lo denuncian. Imagínate lo que sienten ahora. Bueno, vamos a quedar muy atentos, Diego Sangüesa. Muchísimas gracias por este contacto. Como siempre, buen trabajo.